Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Hoy iniciamos el programa con una entrevista al señor Elio Sánchez, Intendente General de AFPs de la Superintendencia de Banca y Seguros CBS. ¿Cómo está? Bienvenido a Enlace Nacional. Muchas gracias por la invitación. Bien, el propósito de su visita es porque en medio de críticas, el 19 de julio de este año, el Ejecutivo aprobó la Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones, ¿no es cierto? ¿En qué consistió esta reforma? Ok, yo creo que antes que nada es importante recordar el contexto del sistema privado de pensiones. Se creó el 6 de diciembre del año 92 y el objetivo del sistema privado, como todos sabemos, es el de proteger a los trabajadores al riesgo de jubilación o invalidez y sobrevivencia. Entonces, esta reforma, esta ley, lo que ha realizado es una reforma en el sistema privado de pensiones. Y esta ley, que es la ley 29903, tiene varios objetivos. El primer objetivo es el de generar mayor competencia entre las AFPs, ¿no? Siempre era un poco la crítica que se estaba, digamos, discutiendo en aquella época, que no había competencia, que el mercado, digamos, las comisiones eran un poco altas. Entonces, uno de los objetivos era generar competencia. ¿Cuántas AFPs existen actualmente? Actualmente existen 4 AFPs y producto de esta ley y de los incentivos que ha incorporado esta ley, hay 2 AFPs que están en formación. El día 6 de diciembre se ha publicado en el Diario Oficial Peruano digamos, la autorización de organización de AFP Interactiva. Y hay otra AFP que está en marcha, en su proceso está en evaluación. Pero además de generar más competencia, estaba todo el tema, todos aquellos aspectos que se vinculaban con generar mayor eficiencia, porque el sistema, digamos, las administradoras podían generar eficiencias, pero había que estar seguros de que eso se trasladara a la comisión que todos pagan al fin y al cabo los trabajadores. A ver, en nuestro país, si no me equivoco, hay 2 tipos de aportantes, ¿no es cierto? A la ONP y a las AFPs. Así es, efectivamente. ¿Cuál va a ser esa relación entre estas dos? ¿O cuál es la oportunidad que tiene justamente el aportante? Si ir a la ONP, ¿va a seguir yendo a la ONP o va a poder elegir a una AFP? Es muy importante. Yo quisiera, digamos, aprovechar para mencionar que esta ley lo que hace es reformar el sistema privado de pensiones. Al Sistema Nacional de Pensiones, que está administrado por la Oficina de Normalización Previsional, no se le toca. Entonces, lo que se realiza en este contexto es mejorar la posición, tratar de mejorar los beneficios de los trabajadores que están incorporados en el sistema privado de pensiones. Sin embargo, aquel trabajador nuevo que se incorpore tiene de todas maneras la opción de elegir entre el Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones. Porque se decía que con justamente con esta reforma del Sistema Privado de Pensiones, el aportante nuevo no podía elegir, simplemente tenía que ir de frente a una AFP. Lo que se conserva es el derecho a elegir del trabajador que recién está ingresando al sistema. Lo que quizás se ha querido decir y no se ha interpretado bien, es que las condiciones de incorporación se igualan. Entonces se está haciendo más eficiente el sistema privado de pensiones. Bien, a partir de este 20 de diciembre rige algunos cambios en el tema de las AFPs. ¿Cuáles son esos cambios? Efectivamente. Este cambio, si me permites, antes del cambio quisiera citar un tema importante. Sí. Parte de la generación más competencia se estableció en la ley que a los 45 días de publicada se generaba un proceso de asignación. ¿Qué significa la asignación? Todas las AFPs, en ese momento las 4, en el mes de agosto, ofrecieron una menor comisión. La que obtenía la menor comisión de las 4 iba a poder recibir a todos los nuevos afiliados que se incorporaran a partir de octubre y durante 3 meses. La que ganó fue AFP Prima, ganó AFP Prima y va a recibir. Ahora, lo interesante de ese proceso de asignación es que todas las AFP redujeron las comisiones y se la hicieron válida para todos los afiliados. ¿Cuánto es la comisión? En promedio es 1.9. ¿A cuánto rebajó? ¿1.3? ¿1.3? ¿1.2? No tanto, claro, está en 1.8 aproximadamente. Y la más baja, que es la AFP Prima, en 1.6. Ese fue el primer proceso que se realizó porque la ley lo estableció de manera muy específica, ¿no? A los 45 días se tiene que realizar un proceso de asignación. Ese fue el primer impacto de la ley. Lo que acabas de mencionar, que es para el 20 de diciembre, ya es el proceso de licitación. ¿Qué significa un proceso de licitación? Todas las AFPs que estén
operando o con un certificado de organización, en este caso entendemos que serían 6 las AFPs que estarían concursando, licitarían, es decir, ofrecerían la menor comisión. ¿Qué sucede? Con la que gane va a recibir a los nuevos trabajadores que se incorporen al sistema privado de pensiones durante 2 años. ¿No? Durante 2 años va a recibir, la ganadora va a recibir. Luego de este proceso que se va a llevar a cabo el 20 de diciembre, las AFPs van a mostrar su nuevo esquema, las no ganadoras van a mostrar su nuevo esquema de comisiones, ¿no? Y ahí el esquema cambia, porque ahora pagamos por remuneración de varias maneras. Un poco para terminar, las AFPs que no ganen van a ofrecer las nuevas comisiones, y las nuevas comisiones, según lo que estableció la ley, va a implicar de que vamos a pasar de una comisión por remuneración a una comisión por saldo. ¿Qué significa eso? Nosotros actualmente pagamos un porcentaje de nuestro sueldo mensual. Por ejemplo, que sea 2, imaginemos que sea 2%, ¿no? 2% de nuestro sueldo. El espíritu de la ley es trasladarnos de un esquema de comisiones sobre remuneración a un esquema de comisiones que se va a calcular sobre el nuevo aporte y el nuevo ahorro pensionario que empecemos a generar a partir del año 2013. ¿Ok? Ese es el gran objetivo. En el intermedio hay un proceso de transición, ¿no? El proceso de transición es importante porque no se puede pasar de una manera abrupta de una comisión por remuneración a una comisión por saldo administrado. No se puede pasar de la noche a la mañana. Va a haber un proceso de transición. ¿Qué significa este proceso de transición? Que la comisión por remuneración se va a ir reduciendo paulatinamente. ¿Ok? Y eso está establecido en la ley ya lo contempla. Contempla de que las AFPs los primeros 2 años van a cobrar un porcentaje de comisión por remuneración que va a ser menor a lo que se está cobrando actualmente. Pero eso, digamos, ¿qué beneficio justamente el aportante trae? Porque el aportante va a pagar menos comisión, en primer lugar. En segundo lugar, los incentivos van a estar alineados. ¿Qué significa alineamiento de incentivos? Es algo que se ha estado discutiendo durante el primer semestre del presente año. Muy sencillo. Nosotros pagamos todos los meses un porcentaje de nuestro sueldo. Sin embargo, vemos que la rentabilidad, nuestro fondo evoluciona, y a veces que la rentabilidad cae por diversos motivos, temas sistémicos, crisis internacionales, lo que fuera. Modifica o gestión de las AFPs. Entonces, el malestar que venía, nuestro fondo tiene vaivenes, nosotros siempre pagamos lo mismo y resulta que la utilidad de las AFPs siempre es más o menos constante y creciente. Entonces, el objetivo del legislador fue, ok, alineemos. Si el fondo de pensiones se reduce por algún tema de crisis, vamos a pagar menos de ese fondo. Vamos a seguir hablando sobre el tema de incentivos, de lineamientos de incentivos, señor Helio, si me permite, pero nos vamos a una pausa primero. Por supuesto. Ya regresamos.